En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor, con cantos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor, con cantos y guitarras. Cristo vino que luchar otra vez, que luchar otra vez, que luchar otra vez. Cristo vino que luchar otra vez, que luchar otra vez, que luchar otra vez. Que
de jóvenes, educador de familia, especialista en adolescencia y conferencista con reconocimiento nacional e internacional. Lleva más de 25 años dedicado al acompañamiento personal de jóvenes, como consejero, catequista, director de retiros y profesor de filosofía. Fue profesor colaborador de Filosofía de la Educación en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. También ha sido profesor de Teología Bíblica y Pastoral en el Centro Cardenal Aníbal Muñoz Duque de la Arquidiócesis de Bogotá. Ha dictado múltiples cursos de educación, ética, familia, juventud y adolescencia en diversas instituciones de Colombia, Chile, España, Puerto Rico, Argentina, México y Estados Unidos.
Actualmente es el superior de la comunidad de los padres escolapios del Colegio Calasanz de Pereira y es el vicerrector de dicha institución. Y sí funciona. Muy buenas tardes, ¿sí se oye? Es que yo no me oigo, entonces como no me... Eso es, ahí sí, porque cuando uno no se oye, entonces uno empieza a hablar más duro y eso es un solo dolor. Muy bien, muchachos, entonces... Yo les voy a proponer que, pues estábamos cantando y todo, y estábamos haciendo mucha alabanza, pero les voy a proponer que empecemos por un ladito un poquito más tradicional, perdónenme ustedes lo anticuado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí, ya, he aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y por su cruz a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Traigan en este momento a su memoria, a su corazón, el rostro, la vida, el carisma de cada uno de sus fundadores o fundadoras y pídanle al Señor que este fundador o fundadora ruegue por usted, ruegue por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque hoy es San Francisco de Borja, por eso es. Porque ahora, ay, vos sos borgiano. No, no, hombre, no soy borgiano. Sino que hoy es San Francisco de Borja. Vamos a compartir en esta tarde dos momenticos, o dos momentos. Y en estos dos momentos que vamos a compartir, el primero es sobre el fundamento de la vida religiosa, y el fundamento de la vida religiosa es la experiencia espiritual, el fundamento de la vida consagrada. Y el segundo momento sobre la vida fraterna en comunidad, sobre la fraternidad, la vida comunitaria y esa fraternidad y esa vida comunitaria como lugar de revelación y como lugar de encuentro y de comunión. Son dos temas que a mí me parecen muy, muy bellos y muy apasionantes y que espero que las cositas que yo les diga a ustedes les resulten de utilidad para su meditación, para su reflexión, para su trabajo personal y también en comunidad. Ojalá para que también lo puedan compartir con hermanos y con hermanas de sus congregaciones, de sus comunidades, de sus institutos de vida apostólica, para que ustedes puedan llevar esa experiencia de lo que han vivido, están viviendo, van a terminar de vivir en este fin de semana de la vida consagrada
de la diócesis de Sonsón Río Negro, aquí en la Ciudadela de Jesús, y al cual a este fin de semana pues me alegra mucho y me place mucho incorporarme. Les cuento una cosa, ahora cuando llegábamos lo que pasa es que aquí entre nos, pues donde no se enteren los padres de la diócesis de Sonsón Río Negro, ya que venía yo para el encuentro de la vida consagrada, pues dijeron, saquémosle la leche al bobo este. No, pues ya que tenemos la vaca, ordeñémosla varias veces en el día. Y entonces anoche me filaron en el Coliseo de Río Negro para que le hablara a los jóvenes sobre la familia. Me gustó mucho el concepto de jóvenes que tiene la diócesis de Sonsón. Había viejitas en silla de ruedas, ancianitos con sombrero, muy bonita la cuestión, pero un gentío de gente, la coma horrible. Había, yo creo que como 3.000 personas, aunque como los aburrí, que dio miedo, terminaron como 2.000. A ver que no nos pase lo mismo hoy, que miren todo lo que empezamos y que dentro de media hora yo ya quedé con 2 monjitas sobrevivientes que todavía me están oyendo el cuento. Hoy en la mañana, aprovechando pues que estábamos y todo eso, ya que al padre lo trajimos y estamos haciendo el esfuerzo y el gasolinazo, entonces hoy en la mañana estaba en la Universidad Católica de Oriente en una charla sobre la educación humanística, la educación para la vida espiritual, para el descubrimiento del absoluto en el mundo escolar, y había docentes y estudiantes de licenciatura, un grupo muy sabroso en un acto académico en el que nos honró con su presencia el padre rector de la universidad. Pues muy bien, de allá me trajeron para aquí a La Ceja para tener el encuentro con ustedes y para que el padre descanse un poquito y se oree, ¿no? Entonces me llevaron aquí al lado al rodeo, hay una cabañita que tienen para obispos, y como yo ya tengo el rotico hecho para el solideo, que me decían que se suelta, que se suelta porque como no tengo pelito, pero yo ya solucioné eso, yo ya eso con corega, uno llega y se lo pone, pues muy bien. Y entonces, todo esto, bobada no, llegamos aquí al rodeo, íbamos entrando, y cuando entramos les comenté yo a los compañeros con los que veníamos en el carro, venía el padre también con nosotros, y yo les comenté, ahí en esa casa, en la casa del rodeo, en 1978, en unos retiros espirituales de sexto de bachillerato del Colegio Calasanz, hoy decimos grado 11, en aquella época era sexto de bachillerato del Colegio Calasanz, ahí en esa casa, en la islita que hay, pasando un puentecito, ahí le prometí al Señor que yo le entregaría mi vida, en 1978. Y hoy, no en el día de hoy, sino en este año 2015, en este año 2015, cuando estamos celebrando el año de la vida consagrada, y cuando con ustedes tengo el inmenso privilegio y el inmenso honor de hablarles también un poquito de esa experiencia de la consagración y de la vida religiosa, pues estoy cumpliendo en este año 35 años de consagración al Señor en la orden religiosa de las Escuelas Pías, donde hice mis primeros votos un 13 de abril del año 1980. Así que los acompaño en esta aventura, en esta realidad maravillosa que es la vida consagrada y que es creer que vale la pena vivir para Jesucristo. Arranquemos entonces con lo primero. La espiritualidad, el fundamento de la vida consagrada. Miren, muchachos, yo voy a copiar. La cuestión es bueno, primero que todo, a mí me gusta en ocasiones como advertir a la gente que se van a decepcionar. Y entonces yo les voy a hacer la advertencia de la decepción de hoy. Uno normalmente cuando viene así como un padre muy padre,
a dar una conferencia y sobre todo un padre, muy padre. Entonces, uno como que está esperando que este hombre va a citar un montón de citas citables. Les voy a hablar del Concilio Vaticano II, del documento de Vita Consacrata. Voy a hacer referencia a Perfecte Caritatis, a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Evangelii Gaudium, a Apostolicus Gentes Maximum y Dolores Ostrovicus. No, decepciónense, no voy a citar nada, porque eso ustedes se lo saben. Yo arrancar acá a decir, hermanos, como dice Perfecte Caritatis, ustedes ya se leyeron Perfecte Caritatis, ya leyeron Vita Consacrata. Yo voy a compartir con ustedes una vivencia, voy a compartir con ustedes experiencia, pero de todas maneras la oportunidad la pintan calva. Y él, lo más de lindo, la semana pasada le habló a los religiosos en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Y me pareció genial, sobre todo uno de los párrafos de los que el Papa Francisco dedicó a los religiosos, religiosas consagrados de Estados Unidos, que se reunieron para aquellas hermosas vísperas en la Catedral de San Patricio. Dice el Papa en sus palabras a los religiosos consagrados: lo primero se refiere al espíritu de gratitud. La alegría de los hombres y mujeres que aman a Dios atrae a otros. Los sacerdotes y los consagrados están llamados a descubrir y manifestar un gozo permanente por su vocación. La alegría brota de un corazón agradecido. Verdaderamente hemos recibido mucho, tantas gracias, tantas bendiciones, y nos alegramos. Nos hará bien volver sobre nuestra vida con la gracia de la memoria. Y aquí comienza, creo yo, que el párrafo más hermoso de esta meditación de su santidad Francisco. Nos hará bien volver sobre nuestra vida con la gracia de la memoria. Memoria de aquel primer llamado. Memoria del camino recorrido. Memoria de tantas gracias recibidas. Y sobre todo, memoria del encuentro con Jesucristo en tantos momentos a lo largo del camino. Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo. Hermanas y hermanos, consagrados y sacerdotes, pedir la gracia de la memoria para hacer crecer el espíritu de gratitud. Preguntémonos, ¿somos capaces de enumerar las bendiciones recibidas o me las he olvidado? Comienzo con esta indicación del Papa Francisco acerca de la memoria, porque cada una de nuestras vidas, muchachos y muchachas, está construida sobre una experiencia, sobre algo que un día comenzamos a vivir. Les contaba la anécdota de esta tarde cuando llegábamos aquí en el carro y yo guardaba el recuerdo de que ahí en esa casa que para entonces se llamaba Regina Apostolorum, en aquella islita a la que se pasa por un puentecito pintado de rojo, donde para entonces había unas guaduas y uno se podía casi que esconder entre ellas, ahí en mi cuadernito con la letra de un muchacho de 17 años, le prometí al Señor que me entregaría. La memoria. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez? ¿Recuerdas cómo le conociste? ¿Recuerdas quién era para ti? ¿Recuerdas qué hizo por ti? ¿Recuerdas cómo te salió al encuentro? ¿Recuerdas cómo lo nombrabas?
Recuerdas los cambios que sucedieron en tu vida. Recuerdas cómo te conmovías. Recuerdas las oraciones. Recuerdas los momentos de consolación y los de desazón. Y recuerdas la fuerza que sacaste de las consolaciones. Y recuerdas la manera como lograste superar los momentos de desasosiego y sin sentido. Y aquella vez que estuviste a punto de darte por vencido o por vencida, ¿recuerdas qué te sostuvo? ¿Recuerdas quién te dio la mano? ¿Recuerdas a qué intuición te apuntaste? ¿Recuerdas la página del Evangelio que leíste y recuerdas la frase del apóstol de la que echaste mano para sostener tu vida o tu vocación? Cuando ya habías tomado quizá una decisión, ¿cómo te devolviste para regresar de nuevo al gozo y a la certeza de la decisión más antigua que habías tomado? La memoria. Qué importante es la memoria. Yo suelo decir, les suelo enseñar a los niños que el amor está hecho de la memoria de la misma manera que el desamor está hecho de olvido. Y que la relación, incluso entre nosotros, entre personas, se apunta en el amor, en la memoria para el amor o en el olvido para el desamor. Es muy sintomático que para uno poderse dar el lujo de romper la relación con alguien, uno lo que hace es desarrollar una amnesia selectiva, un olvido selectivo. Uno va tomando todo un montón de elementos que fueron importantes en la relación y uno, elegante y seguramente los va llevando a una zona de olvido para poder entonces romper la relación con alguien. Si es, por ejemplo, un amigo o una amiga, si es la mujer o el hombre que uno amaba, si es incluso el padre o la madre, uno toma esos grandes recuerdos y los va llevando a un lugar de olvido. Y el muchacho, para poder enfadarse en casa, para poder golpear con el mal genio a su madre, para poder lanzar la puerta y encerrarse en el cuarto y decir que nadie lo moleste, para poder permanecer en la calle y pasarse más tiempo con los demás y menos con los que le amaban, entonces selecciona recuerdos y los olvida. Olvida cómo le cuidaban la enfermedad de pequeño, cómo le cuidaban cuando la fiebre, olvida cómo lo cambiaban y olvida cómo lo vestían y olvida cómo lo limpiaban y olvida cómo le tomaban su cuerpecito y cómo lo llenaban de besos y cómo lo veían hermoso, porque el olvido permite que uno deje de amar, de la misma manera que el recuerdo nos permite amar y seguir amando. El amor está hecho de memoria, el amor está hecho de recuerdo. Por eso ustedes encontrarán en la Sagrada Escritura y muy especialmente en el libro del Deuteronomio, ustedes encontrarán toda una insistencia del Señor en decirle al pueblo de Israel que recuerda cómo te saqué de Egipto, recuerda cómo vi tu aflicción y cómo vi tus penas, recuerda cómo te llevé a través del desierto y te saqué de aquel país de la esclavitud y atravesamos el Mar Rojo y te llevé a la tierra de promisión y lo hice con brazo fuerte, con mano extendida y puse delante de ti mi ángel para guiarte durante el día y durante la noche. Recuerda que te salí al encuentro en una soledad poblada de aullidos, que extendí sobre ti mis alas, que te guardé como el águila cuida a su nidada, como la gallina cuida a sus polluelos. Recuerda. Pero el pueblo de Israel era un pueblo de mala memoria y el pueblo no recuerda. Y cuando no se recuerda, uno se aleja de Dios y se enfría.
Cuando uno no recuerda el primer amor y cuando uno no recuerda el primer encuentro, cuando uno no recuerda que uno le debe todo, cuando uno no recuerda cómo me salvó y cómo me rescató y cómo me sanó y cómo cuando otros no me amaban, Él me amó con infinito amor, sin nunca cansarse del amor y sin nunca desdecirse del mismo. Cuando uno recuerda, uno no puede dejar de amar. Y cuando uno olvida, a uno se le va el amor por la puerta del fondo. Memoria del asombro que produce en nuestro corazón el encuentro con Jesucristo. Hermanos y hermanas consagrados y sacerdotes, y siéntanlo como si hoy nos lo dijera a nosotros y a nosotras el mismo Papa Francisco, como lo hacía hace una semana en San Patricio. Pidan la gracia de la memoria para que crezcan en gratitud. La vida religiosa tiene un dinamismo interior. La vida religiosa está hecha en su estructura interna de acción de gracias. Un religioso se pasa la vida, un consagrado se pasa la vida dando gracias y convierte la acción de gracias en una manera de vivir. Vivimos en comunidad para dar gracias, asumimos unos signos de consagración para dar gracias, somos pobres, castos y obedientes para dar gracias, trabajamos en una labor de misión o de testimonio o de predicación o de trabajo con los niños o con los enfermos o con los ancianos, porque estamos dando gracias, oramos para dar gracias, celebramos los sacramentos para dar gracias. Toda la vida del religioso, toda la vida del consagrado, toda la vida de quien entiende su existencia como un gesto de relación personal única con Dios, es una acción de gracias. Uno se pasa la vida dándole gracias a Dios, pero es necesario que te acuerdes de qué, porque si no nos acordamos de qué, entonces le puede pasar a uno como le pasa a aquellos esposos que terminan viviendo por rutina, que un día llega quizá él o ella a la habitación y cuando se queda mirándolo o mirándola, dan ganas de preguntar: ¿oíste? ¿Y vos y yo qué venimos siendo? Porque cuando a uno se le olvida, cuando uno ya no recuerda qué es lo que nos une, qué es lo que nos relaciona, cuando ya uno no recuerda lo fundamental, tú y yo, ¿qué venimos siendo? ¿Todavía lo recuerdas? El Papa dice de un segundo aspecto, dice que hay dos realidades que tenemos que tener presente en la vida religiosa. La una es la gratitud, y la gratitud está hecha de memoria. El desmemoriado no da gracias porque se le ha olvidado qué es lo que agradece. Y un segundo aspecto, dice el Papa, es el espíritu de laboriosidad. Un corazón agradecido busca espontáneamente servir al Señor y llevar un estilo de vida de trabajo intenso. El recuerdo de lo mucho que Dios nos ha dado nos ayuda a entender que la renuncia a nosotros mismos para trabajar por Él y por los demás es el camino privilegiado para responder a su amor. Sin embargo, y para ser honestos, tenemos que reconocer con qué facilidad se puede apagar este espíritu de generoso sacrificio personal. Evidentemente no les pasa a ustedes, muchachos, eso pasa en otros lugares, ¿no? Y a otra gente. Pero a mí me llama mucho la atención una cosa que pasa, que suele pasar, y es lo siguiente: es muy conmovedora la devoción, la dedicación, la generosidad, la disponibilidad del muchachito que apenas comienza el camino. Piensen ustedes un aspirantico, un postulantico. Pónganlo también en versión femenina, aspiranta o postulanta. Recuerden que hay millones y millones, así que no hay problema, aspiranta o postulanta. Entonces, claro que, como les decía esta mañana en la universidad, cuando yo hable de géneros voy a hablar de los dos de clásicos,
Ya los nuevos, esos yo no me los sé, eso ya, o no sé. Entonces, ¿vos qué venís siendo? No, entonces, muy bien. Ustedes se han dado cuenta que el postulantico así recién llegado, le dicen que hay que estar 1 hora de rodillas delante del Santísimo y no es problema. Haga lo mismo con un junior de 4º año de teología, a ver si le funciona. Con lo hermoso que es celebrar la Eucaristía cuando uno está recién ordenado. Y eso uno recién ordenado, uno se emociona, a veces está uno hasta con unos nervios que se le olvida alguna parte de la misa y al que está al lado le tiene a uno que dar un codazo, el gloria, el credo, porque uno en ese momento, no sé, está que le riega el vino y que se le cae el pan. Tranquilo, póngale a eso 20 años de sacerdocio o 15. Y entonces la misa es de memoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Amados hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Uno tiene delante el misterio más grande y corre el inmenso riesgo de que con el paso del tiempo ya no haya la misma experiencia, ya no haya la misma generosidad, ya no haya la misma emoción. Todavía te conmueves, como te conmovías cuando todo comenzó. Todavía te sacan lágrimas los salmos. Todavía el saber que te puedes entrar a la capillita y que allí está la presencia del amado, todavía te enamora. O tranquilas que en esta comunidad, si hay un terremoto, a nadie lo agarra en la capilla. En la sala donde está el televisor es más posible, claro está. O donde está el computador, que el computador ha ido desplazando el televisor. Cuidado, parceros, Ave María. Porque el computador, la tableta, el teléfono inteligente ha venido haciéndole como así, y uno le pasa un montón de rato en esos otros lugares. Todavía tenemos la generosidad del primer día, del primer amor, de cuando éramos jóvenes, de cuando envían a esos muchachitos imberbes de 18, 19 años de misiones por allá a unas casitas, y ellos van, vengo a hablarle de Cristo. Y aguantan a los muchachitos y a los jóvenes y hacen reunión y cantan y preparan y todo eso. Ya después, perro viejo, ladra echao. Ya uno no se conmueve, ya uno no se alborota, ya uno se está como todo tranquilo. ¿Saben una cosa que me impresiona de ciertas personas consagradas hoy en día, que no son ustedes, porque yo a ustedes, muchachos, no los conozco? Pero hay una cosa que me duele mucho de sacerdotes o de consagrados, y es la falta de celo pastoral. Me explico, muchachos, lo voy a decir. Perdónenme porque voy a parecer recién salido del medioevo con la frase, ¿ok? Perdónenme, pero yo se los diría de esta manera: todavía nos duele de que haya personas que no conocen a Cristo. Podemos conciliar el sueño tranquilamente mientras hay personas que no lo han encontrado, no lo han hallado, no se han enamorado de Él. Pero hay tanta comodidad en tantos. Vuelvo a decir que no en ustedes, pero el peligro siempre existe, porque todo se pega menos la hermosura. De verdad hay un deseo de que las almas de los niños se enciendan en amor a Dios y que cuiden y protejan la presencia de Dios en esos corazoncitos puros e inocentes.
De verdad tenemos un gran anhelo y una gran ansia de que el rostro del amado, de que el rostro del más bello de los hijos de los hombres resplandezca en el corazón de los jóvenes y de las jóvenes. Queremos que llegue la luz del Señor a las familias y a los enfermos y al mundo del trabajo y al mundo de la academia, al mundo de la ciencia, al mundo de la literatura y del arte. Tenemos una sed de que el mundo se encienda en Cristo y querríamos que los días fueran más largos y tener más voz y más fuerza y tener quizá un poquito más de juventud, un año menos o dos, para poder anunciarlo más, contarlo más, entregarlo más, vivirlo más. Esas dos realidades son las que nos señala el Papa Francisco en las vísperas de San Patricio. Nuestra vida, muchachos y muchachas, es dar gracias. Cada uno de nosotros es una acción de gracias viviente. Cada uno de nosotros y de nosotras somos una acción de gracias caminante. Hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, hemos renunciado a lo que hemos renunciado, hemos abrazado lo que hemos abrazado. Llevamos el ritmo de vida que llevamos porque estamos dando gracias. No es por abnegación ni por sacrificio, ni para ser mejores, porque no somos mejores. Dios lo sabe, Dios que conoce cada corazón, cada uno de nosotros que conoce la poquedad, la fragilidad, la vulnerabilidad, la interna torcedura interior. Cada uno de nosotros sabe, y lo sabe muy bien, que no somos mejores. No es porque seamos mejores que los demás que estamos donde estamos, sino todo lo contrario, porque Él salió a mi encuentro y yo me quedé para darle gracias. Quizá la página del Evangelio que ilustra nuestra forma de vida, quizá la página del Evangelio en la que nos inspiramos, es aquella de aquellos 10 leprosos que en la distancia le pidieron al Señor que los sanara. Y de los 10, uno éramos nosotros. Regresó corriendo donde Él para darle las gracias. Y ya no pudo vivir de otra manera que con Él, para Él, en Él y por Él. Porque ser consagrado es dar gracias. Y para dar gracias nos volvemos laboriosos. Y ser laboriosos no es una etapa de la vida. El mundo aburguesado en el cual vivimos, lo cual no quiere decir que nosotros seamos aburguesados, es el mundo el que es aburguesado. No, uno con la cara de pobre que tiene. El mundo aburguesado en el cual vivimos, si ustedes se fijan, ha hecho de la vida productiva una etapa de la vida. La vida hábilmente se ha dividido en etapas. Y si ustedes se fijan bien, esas etapas están marcadas por un impresionante egoísmo social. Y ese impresionante egoísmo social marca, por ejemplo, que la primera etapa de la vida es una etapa en la que no tienes que dar nada, sino que lo tienes que recibir. Y esa etapa es larguísima. Antes duraba 5, 6 o 7 años mientras el niño era muy pequeño. Aunque los niños campesinos aprendían a trabajar desde muy temprano y a colaborar en todas las actividades de la casa, pero hoy en día sus reales majestades, su alteza real, hoy en día los emperadores y emperatrices de 15, 14, 12 años que no pueden hacer nada, ni siquiera estudiar demasiado, porque tú sabes, se estresan. Los que trabajamos en educación nos toca torear estos papás y mamás descerebrados del siglo XXI que, perdóneme profesora, perdóneme, pero yo veo a Camilo muy estresado. Es que la profesora de matemáticas le puso 10 sumas. Entonces el niño, ¿cuándo descansa? Ya descansará en la vida eterna.
A este mundo no vinimos a descansar, vinimos a trabajar. Entonces este mundo aburguesado ha fabricado todo un montón de años en que no tenemos que dar nada. Estamos ante la primera época de la humanidad en que no esperamos nada de nuestros jóvenes, sino que les tenemos que dar todo. Hay que darles oportunidades, hay que darles el derecho a estudiar, el derecho a divertirse, el derecho a hacer de su vida, de su cuerpo, lo que quieran, porque tienen derecho a consumir lo que quieran, a portarse como quieran, a hacer lo que quieran. Tienen derecho a ser mediocres, tienen derecho a ser negligentes, tienen derecho a ser ociosos, tienen derecho a no aportar nada. Luego viene la etapa productiva, hábilmente limitada a 20, 25, máximo 30 años. Y después de eso, ahora sí, a descansar. Y eso incluso se aplica a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, porque llega un momento en que yo ya me jubilé. Aquí me imagino que en Colombia pasa menos, porque hasta que uno le salga la jubilación en el seguro, eso ya es más complicado. Y si ustedes cometieron el error de meterse en Porvenir o algo por... Nada, mi hija, no nos va a tocar nada. Nos van a dar, a mí ya me dijeron que me dan un bonito pensional, que yo iré, le llevaría al provincial y mira a ver si esto te alcanza para un mercado. O para dos, quien quita. Pero, por ejemplo, en países como España, hay gente que al día siguiente de comenzar la jubilación, conmigo no cuenten, se lee uno los periódicos, hace crucigramas, ve el programa de la mañana de TVE con invitados especiales donde enseñan a cocinar. Luego se dedica uno a sus hobbies, las estampillas, los museos, el caminar, el dar un recorrido, salir a pasear, manejar nuevas ideas, generar nuevos conceptos. Y mientras tanto se les quedó España sin fe. Y vos dormís tranquilo. Y comes tranquilo la sopa boba, sin sentir que nos duele infinitamente toda alma que se pierde. Lo dije en antiguo, ahora lo voy a decir en moderno, sin decir que nos duele infinitamente todo corazón entristecido, deprimido, solitario, con baja autoestima, con intentos de suicidio, con adicciones, que no encuentra a Dios. ¿Quién sería la respuesta? ¿De verdad el mundo no necesita a Dios? ¿De verdad a la gente ya no le hace falta? Los ancianos están felices y dichosos, recluidos en esos desvanes donde los han arrumado. ¿De verdad los jóvenes están felices de esta vida genial que les tocó, sin hacerse laceraciones ni punzadas en sus bracitos hermosos, sin meterse sustancias en su cuerpo, sin sentir que no tienen ni siquiera la energía para vivir el día de mañana? ¿De verdad que Dios no hace falta? ¿Y dónde está la laboriosidad y la entrega y el celo? Se nos puede acabar el celo un minuto después de habernos muerto, pero no un minuto antes de haberlo hecho. Tendríamos que estar toda la vida con el alma empeñada. ¿Por qué? Porque estamos dando gracias, y a semejante Señor al que tanto le debemos, nunca se le acaban de dar las gracias. Además, porque Él suele tener esa costumbre de que todos los días hace algo por nosotros y ya que a uno debiendo más. Eso es como la deuda externa de los países, que cuando uno logra pagar un poquito ya está debiendo otra vez, porque Él llega y lo llena a uno de gracias. Eso fue para que ustedes vean que sí cito cosas. Esta vez le cité al Papa. Muchachos, voy a hacer la meditación de esta primera parte sobre el fundamento de la vida religiosa. Para cada una de las charlas voy a utilizar un texto. El texto que voy a usar, curiosamente, para las dos charlas, está tomado
del mismo lugar, de la carta a los Filipenses del apóstol San Pablo. Para esta primera parte, capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Capítulo 3, versículos 4 y siguientes. Dice así, Filipenses 4 y siguientes, Filipenses 3, 4 y siguientes. Hermanos, lo que soy yo, ciertamente tendría motivos para confiar en lo propio. Y si algún otro piensa que puede hacerlo, yo con mayor razón. Fui circuncidado a los 8 días de nacer. Soy israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Y por lo que corresponde a la ley, fui fariseo. Si se trata de intolerancia, yo perseguí a la iglesia. Si se trata de la rectitud que pide la ley, yo fui intachable. Sin embargo, todo esto que para mí era ganancia, lo tuve por pérdida comparado con Cristo. Más aún, cualquier cosa la tengo por pérdida al lado de lo grande que fue haber conocido personalmente a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo tengo por basura. La palabra griega que hay ahí no es basura, la palabra griega que hay ahí es estiércol. Y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo e incorporarme a Él. No para tener la rectitud que propone la ley, sino la que viene de Cristo, la rectitud que Dios concede como respuesta a la fe. Quiero así tomar conciencia de su persona, de la persona de Cristo, de la potencia de su resurrección y de mi solidaridad con sus sufrimientos, reproduciendo en mí mismo su muerte para poder también yo alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esto que les he proclamado, muchachos, y que es un texto que a mí me encanta, esto que les he proclamado es el relato de la conversión de Pablo en las palabras de Pablo. Porque ustedes pueden encontrar la conversión de Pablo en Hechos, pero en Hechos está narrada por Lucas o por el autor de Hechos. Hay 3 narraciones en los Hechos de los Apóstoles. Se narran 3 veces el encuentro de Pablo con Jesucristo y aquella famosa visión de quién eres, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿cómo narra Pablo su conversión? Pablo narra de esta manera su conversión. Abre el corazón delante de la comunidad de Filipos y abriendo el corazón delante de esta comunidad les dice qué fue lo que a él le sucedió. A Pablo le aconteció una transformación integral y esa transformación integral lo puso a vivir de otra manera. ¿En qué consiste la clave de la vida espiritual en la vida consagrada y religiosa? La clave de la vida espiritual tiene que ver con tu experiencia original y originante. Esa experiencia original y originante, esa primera experiencia con Cristo, ese encuentro con Cristo, después del cual todo lo otro se te volvió basura, ese encuentro con Cristo es la clave de todo lo que es tu consagración, de todo lo que es tu género de vida. ¿Cuál es el problema, pelados? El problema es el siguiente. Miren, muchachos, lo que yo les estoy diciendo es lo que debería ser. Es como cuando uno reúne padres de familia y les habla de que hay que amar a los hijos. Es lo que deberían hacer los papás. Y así debería funcionar el mundo. Los niños fueron diseñados para ser amados por sus padres.
Ayer en la charla que teníamos en el Coliseo de Río Negro, hubo un momento en que yo abrí la posibilidad de que quienes quisieran me hicieran preguntas. Y hubo una pregunta muy linda que me hizo un joven. Y el joven me dijo: ¿cómo se llena el vacío que ha dejado el hecho de que a uno no lo ame su padre o su madre? ¿Cómo se llena ese vacío? Los padres deberían amar a sus hijos. Pero eso es lo que debería ser. Pero el mundo no siempre es como debería ser. La vida religiosa se fundamenta en una experiencia de Cristo. Eso es lo que debería ser. Pero lamentablemente no es el único fundamento de la vida religiosa. Lo que voy a decir no se aplica a ustedes, sino a unos religiosos de otra diócesis que hay por ahí o de otro lugar. Pero esa realidad también existe. Miren, muchachos, la vida religiosa ha ido de un extremo a otro, del extremo del martirio al extremo del modus vivendi, al extremo de la casta. Me explico. ¿Recuerdan cómo nace la vida religiosa? Históricamente. La vida religiosa nace como un anhelo del martirio. Cuando el martirio ya se ha perdido. Ustedes recuerdan que en el año 380 se proclama el Edicto de Milán, que hace que la religión católica sea la religión oficial del Imperio Romano. Y se termina la persecución. La persecución fue un drama, evidentemente. Uno lo ve siglos después y lo ve con el romanticismo de quienes contemplamos como con emoción, con agradecimiento, con admiración, la vida de esos hombres y mujeres que se entregaron por completo, que aguantaron las torturas, los maltratos, las prisiones, el circo máximo, las fieras. Quiero ser trigo de Cristo molido en las fauces de las fieras, decía San Ignacio de Antioquía. Y mientras se dirigía a Roma, escribía cartas pidiéndole a los cristianos que no le impidieran derramar su sangre por Cristo en el circo máximo. Claro que uno lo mira con el romanticismo y con la admiración de quien después de muchos años contempla esa época. Pero evidentemente esa época fue dolorosa, terrible, sufriente. ¿Cómo sería, muchachos, que en esa época el signo de los cristianos no era la cruz? La cruz que hoy tenemos en todas partes, la cruz que hoy está en los escudos, los signos, las torres de las iglesias, la cruz es un signo tardío. Y es un signo tardío, ¿por qué? Porque estos palos entrecruzados recuerdan un fracaso, recuerdan un drama, recuerdan un dolor. Y ese drama, ese fracaso y ese dolor sigue aconteciendo en nosotros. Por eso, para esas épocas de la época martirial, los cristianos más bien utilizan otros signos: el buen pastor, Jonás y la ballena. Jonás y la ballena, porque Jonás y la ballena recuerda la resurrección. El pavo real, que hace mención a la inmortalidad. Y evidentemente, ustedes lo saben mejor que yo, el pez, el ictus, como signo de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador. Pero cuando uno está muriendo y cuando uno está dando la vida y cuando a uno lo están matando, es muy difícil que el lugar de la muerte y que el lugar del sufrimiento sea el gran signo nuestro. Pero cuando la iglesia triunfa y pasa de perseguida a triunfante, y pasa de condenada a educadora y a representante de lo que significan los valores oficiales del imperio, entonces surge en muchas personas el anhelo de volver a la época del martirio, el anhelo de volver a derramar la sangre por Cristo, el anhelo de volver a perderlo todo y darlo todo por el amor más grande. Y así van a ser la vida religiosa con San Antonio. San Antonio se va a retirar al desierto
para llevar una vida de privaciones, de sacrificios, de entrega por amor a Cristo, porque el amor se demuestra en la capacidad que tienes de renunciar a todo. Así nace la vida religiosa. Y ahora en la charla siguiente vamos a ver que nace en la soledad, no nace en la compañía. Y que se va a tardar tiempo para que aparezca la compañía, porque al principio la vida religiosa surge como un proyecto personal de mi vida, mi entrega entera a Dios en el signo de la renuncia a las comodidades, la renuncia a la familia, la renuncia incluso al trato con los demás, para optar por el desierto, por aquella cueva de eremita donde me paso la vida. Y sin embargo van pasando los años y los siglos. Y a medida que van pasando los años y los siglos, las cosas cambian. Eso le pasa como a un restaurante de pueblo. A ustedes les habrá tocado. ¿Qué les pasa a los restaurantes de pueblo? Que al principio, cuando comenzó y lo llevaba doña Ramona, hacían un sancocho, la cosa más deliciosa del mundo. Eso usted llegaba y por 5.000 pesos le servían un bongao, un platao, y ese platao tenía costilla de cerdo, carne de res, de la tirita del solomito, carne de res, presa de pollo, papa, yuca, plátano, le acomodaban una arepa y ensalada, vaso de jugo, 5.000 pesos. Vaya a ver la tienda que ahora se llama Ramonas. Vaya a ver la tienda 20 años después, llevados por los nietos de Ramona. Primero que todo, la carne es dura, ya no ponen la presa de pollo, porque para que le pongan la presa de pollo usted tiene que pedir trifásico. El trifásico es de 25.000 pesos. Ya no le añaden el vaso de jugo, sino que lo tiene que pedir por aparte. Ya la costilla de cerdo la cambiaron por un pedacito. Ya no sabe igual el sancocho. Dañaron las empanadas de la iglesia de la esquina. Y lo mismo pasa con la vida religiosa con el paso del tiempo. Se volvió un lugar donde se enviaba la niña que como que el novio la estaba rondando y que como que coronó. Entonces la familia riquita la mandaba allá al convento con una buena dote para que ella pudiera vivir a gusto allá en esa casa. ¿Cuánta gente sin vocación pasó por las comunidades religiosas? Las comunidades religiosas pasaron de ser el lugar del martirio al lugar de la casta, al lugar donde estamos los que creemos que somos más, que importamos más, que significamos más, los que tenemos una categoría por encima de los demás. Pero no fue lo único que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué antes entraba tanta gente a las comunidades religiosas? Hay muchas razones. Había más fe en Dios, Dios todavía paseaba por el mundo, la Virgen era más milagrosa y los santos también. A lo mejor eso era lo que pasaba, yo no sé, uno vaya a ver. Pero ustedes devuélvanse más o menos a los años 20, 30, 40 del siglo pasado, porque había unas comunidades llenas de monjitas y llenas de hermanitos y llenas de curitas, porque era una manera de vivir, pelados. Porque era una manera de que a uno le pagaran estudio, le dieran 3 comidas al día y uno pasara de ser nadie a ser alguien. Porque usted pasaba de ser el hijo de un campesino y jalar un burro a ser el padre Cosme. Y el padre Cosme es el padre Cosme y con él se cosme muy bien. Y por eso tanta gente pasó por la vida religiosa y consagrada sin vocación. Para comer, para estudiar, para encontrar una manera de vivir, para salir adelante. Porque cuando muchas veces en las familias no sabían qué hacer con un hijo, lo mandaban para un seminario, y cuando no se sabía qué hacer con una hija, la mandaban para un convento. Y entonces en el convento hacían una selección.
las que eran así un poquito de alcurnia, que venían de nuestro colegio y que eran como inteligenticas, iban para madres. Y las otras para hermana, hermana que barre, hermana que cose, hermana que cocina, hermana que surce y hermana que no opina. Y el mundo hábilmente dividido también entre nosotros, los más inteligenticos, y así como los que distinguían entre Aristóteles y Platón eran papadres, y los padres tenían su salita donde se reunían, y los otros para hermanos, porque además en las comunidades masculinas se necesitaba hermanos que laven, hermanos que planchen, hermanos que hagan sotanas, hermanos que cocinen, porque recuerden que las mujeres no podían entrar, porque las mujeres son el pecado. Perdónenme que les diga esto, pero es que si uno no dice estas cosas queda como que estamos hablando de una vida religiosa perfecta, divina, utópica, maravillosa. Y el gran problema con la vida religiosa y consagrada es que es humana, demasiado humana. No necesariamente nosotros llegamos a la vida religiosa por donde llegó San Pablo. A lo mejor llegamos porque éramos 5 hijas en la casa. Mi mamá no tenía cómo alimentarnos y a mí me mandaron para el convento, y como en el convento había una tía, me recibieron. A mí al principio no me gustaba, pero uno después agarra el tiro, levantada a las 5, después de eso laudes. Después de eso el desayunito, trabaje durante toda la mañana, después el almuerzo, un ratico de siesta. A las 3 de la tarde las hermanas nos reunimos en el salón para la recreación, y entonces tenemos la recreación. Cuando llega la cuaresma, la madre publica en la cartelera como las penitencias. Los lunes quitamos la merienda de la tarde, los martes la carne, los miércoles, y así hacemos, y uno se acostumbra. Y entonces, ¿dónde queda ahí la experiencia con Cristo? ¿Memoria de qué? Te diríamos, Francisco. ¿Memoria de cuál asombro? ¿Y memoria de cuál primer amor? ¿Y memoria de cuál primer encuentro? Porque cuando uno llega simplemente como estómago agradecido a una casa, y cuánta gente llegó simplemente porque es una manera de vivir, todavía hoy en día, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, todavía hoy en día a veces llegan a las comunidades y toca la puerta unos tipos tan raros, pero más raros que un perro a cuadros, la cosa más impresionante, que uno dice: ¿y vos por qué llegas acá? ¿Qué sabes de nosotros? ¿Qué sabes de Calasanz, nuestro fundador? ¿Qué sabes de la educación con niños y jóvenes? ¿Qué es lo que te trae? No, hay veces que sencillamente Calasanz es con C, está de los primeros en el directorio telefónico. Y como hay unos que son expertos en comunidades, el día que les llegue una experta o un experto en comunidades, abran los ojos, porque hay unos que han pasado por los salvatorianos, los vicentinos, los numantinos, los arrinconaditos, los devotos del quinto pañal de la circuncisión, y han ido pasando. Ahora viene la pregunta incómoda: ¿por qué eres consagrada o consagrado? ¿Cuál es tu razón? En esa historia que yo he contado rapidísimamente, porque no me interesa dar un curso de historiografía de la vida religiosa, pero ¿cuál fue tu motivación? ¿Tú estás en la vida religiosa realmente para dar gracias? Y si estás realmente para dar gracias ¿de qué? ¿Qué fue lo que el Señor hizo contigo que no has podido olvidar? O lo que me trajo a la vida religiosa y consagrada fueron de esas realidades que hay en la vida, y uno sencillamente entró y se acostumbró y aprendió a llevar un hábito y aprendió a hacer unas cosas, y mal que bien, y ahora es que ya uno a estos años, ¿que se va a ir uno para dónde? Porque la verdad, uno se pone a pensar, uno a estos años, ¿qué? Todavía a mí me agarrara esta crisis con 30, uno a los 30 está entero, y entonces uno a los 30 puede salir a trabajar,
Y entonces a lo mejor yo puedo pasar de ser a los 30 o 35, puedo pasar de ser el padre Juan Jaime a ser el doctor Juan Jaime que da conferencias. Y a lo mejor hasta ahí sí me paguen bien y todo eso. Sablazo, ¿cómo les quedó el sablazo? Y fue así, sin sentir. Fue sin sentir, lo más de bacano. Y entonces me puedo convertir, a lo mejor me dan columna en el Colombiano para escribir, porque si uno es ex, le dan columna. Si uno es más difícil que le den columna. Le dan con la columna, que es distinto. Entonces, pero ustedes se imaginan ya uno de 54, casi de 55, con 2 levantadas en la noche, ¿uno qué hace? Imagínense que yo le llego a mi provincial el lunes porque quedé en crisis después de este fin de semana de tanto hablar paja. Y llego a un provincial el lunes y le digo: hombre, yo estoy como confundido y no estoy sintiendo lo mismo y quiero darme otra oportunidad. ¿Qué oportunidad va a tener? Ustedes se imaginan un tipo de 54 años pasando hojas de vida. No, el que me contrata por lástima. Porque no, pobrecito, él daba unas conferencias buenas. Pero es que tiene 54. Se nos pensiona en 8 años. ¿Y qué hacemos con el pensionado? No, ¿qué hago yo? Ustedes se imaginan una pensión cotizada, 8 añitos de cotización. Más el bono pensional. ¿Con qué paga uno una piecita? No, yo ya me desconfundí, yo me quedo. Ya me desconfundí. Si el lunes me llama el padre provincial: hombre, ¿y vos cómo estás? Muy bien, maravilloso. Tengo clara la vocación, amo a Cristo. Imagínate que dio una charla hablando de que la vida era acción de gracias. Gracias por pagar mis cuentas. Gracias por... Y aquí. ¿Por qué seguimos siendo religiosos? ¿De verdad lo somos de corazón? ¿O es el miedo a poner un pie afuera? Porque quedaríamos a la intemperie. ¿Qué es lo que nos hace religiosos? Muchachas y muchachos, piénsenlo bien. Ustedes se han dado cuenta que las familias religiosas somos hijos, hijas de una experiencia de conversión. ¿Por qué? Porque nuestros fundadores o fundadoras vivieron algo que les cambió la vida y que ya no pudieron seguir siendo los mismos. Yo no me conozco las bellas historias de ustedes, pero me conozco la mía. Permítanme, a manera de ilustración, contarla. Se llamaba José de Calasanz y era un buen sacerdote. Era un buen sacerdote comprometido con la reforma y transformación de la iglesia en el norte de España. Había trabajado con grandes obispos reformadores que tenían ilusión de llevar todas las líneas del Concilio de Trento a los monasterios, a los conventos, a la vida del clero, para hacer una iglesia mucho más cumplidora, una iglesia más recta y una iglesia evidentemente más santa. Impulsado por sus amigos obispos, sacó el grado de doctor en teología en Barcelona y viajó a Roma para buscar un cargo eclesiástico, lo que para la época se llamaba una canonjía. Llegó a Roma en 1592. Con las excelentes recomendaciones que llevaba, se alojó en el palacio del cardenal Colonna, una de las familias más representativas de la capital del mundo católico. Y esperó que, gracias a los buenos oficios de las personas importantes que le acompañaban, muy pronto obtendría el beneficio eclesiástico que le abriría las puertas para lo que sería un futuro episcopado, y desde la dignidad del episcopado colaborar con la reforma de la iglesia en España. Pero pasaron los años, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597
y nada, nada de nada, no aparecía la canonjía. Lo que sí apareció en las calles de Roma fueron los niños. Mientras iba de basílica en basílica rezando, y la oración fue haciendo mella en él y fue abriéndole el corazón, José de Calasanz vio a quienes ya estaban ahí desde hacía mucho tiempo, pero que nadie se había dado cuenta de que estaban ahí, los niños. Y entonces con dolor en el alma sintió que en la calle los niños se extraviaban, que en la calle los niños se perdían y no encontraban a Dios. Y al no encontrar a Dios, los niños no encontraban su destino, no encontraban la felicidad. Acudió a la alcaldía de Roma para que se encargaran de educar a los niños en la escuela, pero faltaban todavía 3 largos siglos para que las naciones se plantearan que era un deber educar a los niños en las escuelas. Eso solo vendría después de los ideales de la Revolución Francesa y de las épocas napoleónicas. Faltaban 3 largos siglos. Acudió a los dominicos, pero no era su carisma. Acudió a los carmelitas, pero no era su carisma. Acudió a los jesuitas y ellos le dijeron que se dedicaban a la universidad y a los jóvenes mayores, que si se los llevaba al colegio romano, sabiendo el latín necesario, los recibirían en el colegio romano. Y entonces, por aquellas cosas que hace Dios, aquel hombre que llegó a Roma para un cargo principal, vistiendo sotana de seda y queriendo ser obispo, comenzó en 1597 la primera escuela popular cristiana dedicada a los niños pobres para educarlos en la piedad y en las letras, de manera que se pudiera prever un feliz transcurso de toda su vida y llegaran a la plenitud. E hizo votos de pobreza, castidad y obediencia, y según esta, un cuarto voto de dedicarse por entero a la educación de la niñez y de la juventud. Vestía sotana humilde, de paño rústico del que se usa en las caballerizas, y abrazaba como ideal de su vida la suma pobreza, seguridad de nuestra pequeña orden y certeza de que siempre estaremos con los pequeños. Dios le cambió la vida. Es más, la vida de Calasanz se parece mucho a la de San Pablo que yo le leía. Contrario a lo que solemos pensar, Pablo no era un hombre malvado, porque a uno le gusta como tener la idea de que Pablo era un hombre perverso que perseguía a la iglesia y que de perseguidor se convierte en apóstol. No, al revés, Pablo era un hombre intachable. Él mismo se define así como intachable en el cumplimiento de la ley. La transformación que hace el Señor Jesucristo en San Pablo no es de malo a bueno, de perverso a bienintencionado. No lo saca de la oscuridad de una vida pecadora para llevarlo a la luminosidad de la vida apostólica. La conversión que sucede en San Pablo es un cambio radical de prioridades, de valores y de intereses. Un hombre para el cual era valioso haber sido circuncidado al 8º día de nacer, ser de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, por lo que corresponde a la ley, fariseo, por lo que corresponde al cumplimiento de esa misma ley, intachable. Todo eso que era ganancia, todo eso que era lo importante, todo eso que era mi riqueza y mi seguridad, todo se me volvió basura, todo se me volvió pérdida, todo se me volvió estiércol, al lado de lo grande que fue haber conocido personalmente a Cristo Jesús mi Señor. Llegó a Roma y su riqueza eran sus planes, y tenía planes buenos, planes de reforma y planes de episcopado y planes de ser un buen sacerdote y quizá un buen obispo. Pero todo eso que era la riqueza y todo eso que era lo valioso y todo eso que era la ganancia se le volvió basura
al lado del tesoro de los niños pobres y ya no pudo vivir de otra manera que para los niños pobres, a quienes entregó la vida hasta el último instante de aquel 25 de agosto de 1648, cuando en su humilde casa de San Pantaleón, a una cuadra de la Plaza Navona, le entregó el alma al amor de su vida, Jesús, Jesús, Jesús. Cuéntense la historia de su fundador o fundadora. ¿Qué le pasó? ¿Se convirtió? Ahí arranca todo. Todo arranca en una experiencia de conversión. ¿Por qué no seguir viviendo bueno? ¿Por qué ponernos a vivir maluco? Hay algo que explica eso. ¿Por qué enredarme la vida con niños o con jóvenes o con indígenas o con enfermos o con ancianos o con desprotegidos o con la oración? ¿Por qué tener que vivir con extrañas y llamarles hermanas? ¿Por qué tener que renunciar a mi autonomía y dejar que tú, como superiora, tomes las decisiones? ¿Por qué renunciar a mi seguridad económica y hacer con mis bienes lo que quiero para optar por la sencillez de la pobreza? ¿Por qué renunciar a una propia vida, a una propia esposa, a un propio esposo, a una propia casa, a unos propios hijos en los cuales uno tendrá la satisfacción de haber alcanzado algo, para que nos lleguen los años, para que nos lleguen los muchos años con la soledad de nuestra castidad, con la realidad de que quisiéramos quizá alguna vez abrazar a alguien y tenemos el aire, pero lo elegimos porque había un amor más grande, porque había un amor que nos cambió todo, que nos volteó la manera de vivir. Pablo no pudo volver a ser el mismo. Pablo tenía que vivir para llevar en su ser las marcas del crucificado y de esa manera completar lo que faltaba a la cruz, y completando lo que faltaba a la cruz llegar a la gloria de la resurrección. Pablo lo describe de una manera maravillosa: el conocimiento, el encuentro personal con Cristo. ¿Cuál fue tu encuentro personal con Cristo? Porque estoy casi seguro de que tu fundador o fundadora, quien tuvo la primera intuición, tuvo un encuentro personal con Cristo. Y después de ese encuentro personal con Cristo, la vida no pudo ser la misma. Después de ese encuentro personal con Cristo, no es tan fácil volver a la misma vida. Después de ese encuentro personal con Cristo, en la plaza de Asís, Francisco se quita las ropas de su padre y se queda desnudo. Y Francisco descubre que la naturaleza, que los gusanos, que las estrellas, que el fuego y que la muerte, todos son hermanos y hermanas, y quiere vivir para contarlo, reconstruyendo así la iglesia. Después de la cueva de Manresa, la vida no puede ser la misma. Después de leer, de tomar y leer la carta a los romanos, la vida de Agustín no pudo ser la misma. Tan no pudo ser la misma que Mónica pudo partir tranquila, porque ya lo que con tantas lágrimas le había pedido a Dios había sucedido. Recuerde la memoria, cómo fue la primera vez. Y recuerden que después de esa primera vez, uno se planteó que tenía sentido todo. Tenía sentido renunciar a los bienes y ser pobres. Una de las cosas que les cuesta mucho a los jóvenes de hoy es eso. La gente cree que el voto que llama la atención es la pobreza. La pobreza espanta, y más en la sociedad burguesa neoliberal de hoy. Hay una manera de pensar muy made in Spain. Hay una manera de pensar que pareciera que si nos ven bien pobres, a los muchachos se les ocurre tener vocación. Los muchachos de hoy pobrecitos son tan frágiles
que pueden admirarnos, pero están llenos de temores. La riqueza, que no tiene que ver con la cantidad de dinero que se tiene en el bolsillo. La riqueza es la seguridad de que yo tengo lo mío. Y lo mío es muy importante en este mundo en el que estamos viviendo. Renunciar a lo mío, renunciar a mi independencia económica que es tan preciada, renunciar a mi cuenta, a mis cosas, a tomar mis decisiones, a conseguirme lo que quiero cuando quiero y porque tengo con qué para pagar lo que quiero. Renunciar a eso solamente sucede porque algo grande ha acontecido en tu vida, y eso algo grande que ha acontecido en tu vida te convierte y te pone a vivir de otra manera. ¿Qué es la conversión? La conversión es vivir de otra manera. El padre Baena, que fue profesor mío en la universidad, tenía una imagen muy simpática para hablar de la conversión. Él contaba el chiste, de esos chistes exagerados de los antioqueños. Él contaba el chiste de que un paisa iba por la selva y que les estaba contando a los amigos la aventura. Ustedes recuerdan que los paisas son mentirosos y exagerados. No nosotros los paisas, sino otros paisas. Y entonces que el paisa estaba contando a los amigos: no, entonces yo iba por la selva cuando en ese momento me salió un tigre gigante. ¡Uah! Y me empieza a rugir en la cara. Y entonces le preguntan al otro: ¿y vos qué hiciste? Y llega el paisa y dice: yo le metí la mano por la boca, seguí por el guarguero, atravesé por los intestinos hasta que llegué a la punta de la cola. Y cuando llegué a la punta de la cola, jalé y él quedó corriendo para el otro lado. Y decía el padre Baena: esa es la conversión. La conversión es que Dios mete la mano en la vida de uno y lo pone a vivir del lado contrario. Como cuando uno se quita un buzo, que el buzo queda al revés, porque uno lo volteó. Dios lo pone a uno a vivir para el otro lado. En el mundo donde es tan importante la seguridad económica, nosotros optamos por la pobreza. En el mundo erotizado donde es tan importante poseer al otro, desear al otro y satisfacernos llevándonos a la boca al otro, nosotros optamos por la castidad. En el mundo donde es tan importante hacer lo que uno quiere, cuando quiere, porque quiere, yendo donde quiere, comportándose como quiere, satisficiéndose como quiere, en ese mundo del yo quiero lo que quiero y hago lo que quiero, nosotros optamos por la obediencia. Y en el mundo del individualismo, en el mundo donde se piensa primero en mí, segundo en mí, tercero en mí y cuarto en mí, donde es tan importante lo mío, mi vida, mi pieza, mis cosas, mis realidades, nosotros optamos por la comunidad, por vivir la vida con los otros, no porque los otros sean preciosos y maravillosos, sino porque los otros son los otros y me abren mi corazón a algo que el Señor me enseña a descubrir, y es el sacramento de los demás. Y en un mundo donde se sabe tan poco de generosidad y de entrega y de solidaridad y de servicio y de sacrificio y de darse y darse y darse, nosotros descubrimos que nuestra vida no se entiende sin dedicarnos por entero a una misión entre los pobres, entre los indígenas, entre los trabajadores, entre las mujeres que sufren, o las familias, o los niños huérfanos, o los niños de colegio, o los jovencitos de universidad, o los ancianos, o los que sufren, o los abandonados, o los que necesitan oración, o los presos, o ustedes que conocen su carisma, sabrán mucho mejor que yo con quiénes. En todo caso, la vocación religiosa es hija de una experiencia de conversión. El fundamento espiritual de la vocación religiosa es la conversión que uno vivió. Y entonces les hago la pregunta: ¿tú te convertiste?
me puedes responder dos cosas o varias. Una cosa que me puedes contestar es que sí. Entonces nárrate la historia de tu conversión. Porque lo bonito de la conversión es que se puede narrar, como hizo San Pablo. San Pablo a los filipenses les cuenta cómo fue. Yo era y así quedé. Él me cambió y me volvió así. Yo era de esta manera y miren ahora cómo soy. Y como les decía, la inmensa mayoría de nuestros fundadores y fundadoras tienen una historia de conversión, de yo era y después quedé siendo, porque el Señor hizo una obra en mí. Porque cuando el Señor lo inspira a uno, le cambia la vida. Primera respuesta posible. La segunda respuesta posible, que es muy bonita, es que a lo mejor no has vivido una conversión, sino varias. Y le puedes poner fecha y narración a cada una de esas conversiones. La conversión de cuando eras jovencito o jovencita y todo comenzó. La conversión en un momento de crisis en tu etapa formativa, donde a lo mejor estuviste a punto de abandonarlo todo y sin embargo después de esa crisis continuaste. La conversión 5, 8 o 10 años después de tu consagración definitiva o de tu ordenación sacerdotal, y que quizá fue un momento grandísimo de soledad y de dolor y de tristeza que creías que no ibas a poder superar y sin embargo lo superaste. A lo mejor una conversión que está aconteciendo en este mismo instante porque estás viviendo un momento de crisis en tu propia vida y estás viviéndolo como experiencia de profunda conversión, de cómo Dios te está podando y te está podando para que todavía, a pesar de la edad que tienes, des mucho fruto y vuelva a florecer la viña que Él tanto ama. La tercera respuesta posible es que me digas que no, que nunca te has convertido. Y entonces yo te diría, empecemos. Porque sin conversión no hay vida consagrada. Más aún, sin conversión no hay vida cristiana. Una de las razones de la mediocridad y la vacuidad de los católicos es que tenemos poca experiencia de conversión. Los católicos solemos vivir la fe como quien vive simplemente la práctica de unos actos religiosos, sin que Dios nos toque el corazón, sin que Dios nos cambie la vida, sin que a uno lo estremezca la palabra de Dios, sin tomar conciencia de los sacramentos. Imagínense que un día organizamos una tablita de quesos para los niños de 11 del colegio. Una tablita de quesos, que es muy bonita, muy bien presentada, y era con una copita, como para hacerles una atención a los muchachitos. Y la señora a la que se le encargó eso, como por hacerle una atención al colegio Calasanz, que son tan queridos los padres, llevó una latica de caviar. Y esa latica de caviar la abrió con unas galletitas. Ustedes imagínense unos muchachos de 17 años comiendo caviar. ¿Qué es esto tan maluco? La pobre señora, lo que le costó esa lata, era una latica de caviar, eso vale un montón de plata. Lo llevó con todo el amor. La actitud que había que tener era: ¡ay, caviar! Tomémosle una foto, hagámoslo rendir, echar en una galletica, disfrutarlo. ¡Qué rico, delicioso! Es de beluga, es ucraniano, es ruso, es de Putin, está del Putin. Fantástico. Y no, la pobre señora veía esos guaymarones. Uy, qué maluco, que sea. Y le echaban más bien mano al pedazo de carne y se perdían el caviar. ¿Por qué les cuento esto? No sé. No, mentiras. ¿Por qué les cuento eso? Porque eso somos los católicos con los sacramentos. Ahí tenemos el perdón.
Ah, eso es maluco. Ahí tenemos la Eucaristía, la saboreamos. Hemos caído en la cuenta de lo que significa que somos la iglesia de la Eucaristía. Ese es el gran tesoro de nuestra fe. El Señor completico, vivito y con alpargatas delante de nosotros, para volverse nuestro alimento, nuestra vida y nuestro sostén. Y justo el católico promedio, lo primero que desprecia cuando se empieza a alejar de Dios es la Eucaristía. Nosotros mismos, muchachos, las peladas les pasa menos, pero nosotros los varoncitos, ¿cada cuánto nos confesamos? Yo conozco sacerdotes que creo que pasa un año y pasan 2, y eso de confesarse no se usa. Y eso de sentarse a confesar tampoco demasiado, porque como cuesta tanto, confesar es tan difícil, confesar es sacrificado y no pagan. Lo más de bonito sigue siendo gratis. Eso es lo lindo de la confesión. ¿Qué nos falta a los cristianos? ¿Qué nos falta a los católicos? Conversión, muchachos. O uno se convierte o uno no encuentra a Dios, uno no encuentra a Cristo. En todo caso, hace una semana, en la iglesia de San Patricio, el Papa nos habló y nos decía que había que tener memoria. La vida de un religioso es quedarse uno dando gracias. ¿De qué es de lo que damos gracias? Que yo estaba perdido y tú me sanaste. ¿Por qué? Porque es eterna tu misericordia y no me alcanzarán los años ni la vida para darte gracias. Por eso estoy donde estoy, por eso hago lo que hago, por eso te entrego un día más y uno más en pobreza, castidad y obediencia, y según esta, de entregarme a la niñez y la juventud, porque tú un día llegaste a mi vida y me amaste como nunca nadie me había amado. Muchachos, por eso somos religiosos. Ese es el fundamento de nuestra vida. Hagan memoria, recuerden, vuelvan al corazón. ¿O será, como decía Francisco, que se nos olvidó? No tengan mala memoria. Recuerden, Él les salió al encuentro, como el águila incita a su nidada, como la gallina cuida a sus polluelos, en una soledad poblada de aullidos, Él te salió al encuentro. Y lo que tú creías que era ganancia, te lo convirtió en basura y te presentó personalmente a aquel que es todo el amor, que es toda la vida, que es toda la alegría, que es toda la esperanza y que es todo lo que me queda de corazón. Descansemos un ratico. Bueno, muchas gracias al Padre Juan Jaime Escobar Valencia por esta conferencia. Démosle nuevamente un fuerte aplauso.